Entramos en terreno de Dios. Y entrar en terreno de Dios significa entrar en tierra de santidad. Entonces fíjense bien, someterse a entrar en terreno de Dios. Por eso que hay muchos matrimonios que fracasan en el mundo, porque no han entrado en terreno de Dios, en tierra de santidad. Son matrimonios que no están bajo la santidad de Dios, bajo la cobertura de la santidad. Yo he escuchado muchos pastores que hablan de cobertura. El pastor Marco, el amigo mío, siempre habla de cobertura. Pero a mí nunca se me ha aclarado bien la palabra, porque esto es del Espíritu, y él lo entiende de otra manera. Ahora que a mí se me aclaró, yo un día voy a conversar con él, porque yo ahora lo estoy entendiendo de otra manera, lo que el Señor me ha mostrado. ¿Ve? Porque esto de someterse, ¿cómo podemos llegar a este punto? Primero empieza en el hogar. Están todos sometidos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el marido, aunque sabe que es la mujer la que se sujeta, no la que se somete, la que se sujeta, el marido no es un dictador. ¿Se fija? Porque dice, las casadas estén sujetas, primero voy a analizar bien este punto, a sus propios maridos, y mire cómo dice, sujeta a sus propios maridos como al Señor. O sea, ¿qué dice? Que a pesar que la palabra someterse a Dios es mayor que sujetarse, a la vez también es sinónimo. Pero con respecto a Dios, porque dice que tiene que estar sujeta a su marido como está sujeta al Señor. O sea que a Dios no solo estamos sometidos, además estamos sujetos. En cambio, la mujer no está sometida a nosotros, está sometida a Dios, pero sujeta al marido. Pero cuando se sujeta al marido es como si lo tuviera el Señor. ¿Se fija? Entonces, como al Señor. Pero luego, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Como la iglesia está sujeta a Cristo. Pero luego dice, marido, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A lo mejor usted dice, me gustaría que mi esposa estuviera aquí y que hubiera escuchado, los que son casados, que hubiera escuchado esto. Pero por algo el Señor permitió que va a haber un video, ¿no? Y después usted va a poder encargar el video, si usted quiere que ya lo escuche. Pero aunque no hubiera un video, aunque no hubiera ni un cassette grabado hoy día, no hubiera un tape grabando, nada, la mujer puede entender el mensaje de sujetarse si es una mujer que no se sujeta, o que a lo mejor usted piensa que no se sujeta en algún área. Porque a veces uno piensa, cuando es más inmaduro, no es que yo tenga mucha experiencia en matrimonio, realmente yo recién le contaba al hermano Hugo que recién vamos a cumplir 12 años, pero tampoco 12 años tampoco, ya son 12 años, algunos dirían que 12 años es una vida, aunque otros dirían yo tengo 30 años, no sé, pero ya en 12 años uno madura a como cuando tenía 4 o 5 años. Yo tenía 4 o 5 años y decía, mi esposa no se sujeta en esta área, pero cuando uno madura se da cuenta que la esposa sí, bueno, en el caso mío sí se sujeta. Pero cada una tiene su forma, tiene su carácter, ¿cierto? Ahora, yo quiero decirle algo. La mejor clave para darle a entender a una mujer que se tiene que sujetar si ella no se sujeta, es el amor. Porque a veces decimos, ¿por qué ella no se sujeta? Y Dios nos pregunta a nosotros, ¿y tú la amas? Porque ahí está la orden para nosotros, luego dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces a veces le decimos a la esposa, sujétate, porque la Biblia dice, mujer está sujeta a vuestros maridos como si estuvieran sujetas a ¿quién? Al Señor. Pero el Señor nos pregunta, pero tú le exiges a ella que se sujete a su marido como si estuviera sujeta al Señor, dice la Biblia. Pero si yo nos preguntaría, ¿y tú la amas como Cristo amó a la iglesia? Porque para exigirle que ella se sujete al marido como si fuera el Señor, porque la Biblia dice, yo tengo que amarla ahora como Cristo amó a la iglesia. Un hombre le preguntó a un X pastor, parece que yo idolatro a mi mujer, le tengo idolatría. Y el pastor le dijo, ¿la amas como Cristo ama a la iglesia? No, nunca tanto. Entonces te falta. Entonces le falta, ¿eh? Para que pase idolatría tiene que ser sobre aquello. Gloria a Dios. Entonces nunca, no se preocupen, no la está idolatrando, ¿eh? Es algo sabio. Entonces, es tremendo. ¿Por qué será que a la mujer le dice sujétate a tu marido? Porque la mujer por lo general, no estoy hablando de excepciones, ¿no? Pero por lo general la mujer no tiene problemas de amor. La mujer ama. Por eso no le dice ama. Mire que sabe la palabra. A él le dice sujétate. Entonces el apóstol dice, a lo mejor, el apóstol Pablo puede decir,
puede que ella tenga problemas de sujeción, porque de amor no tiene, por el hecho que la mujer viene constituida para la maternidad. Entonces ella ama, viene preparada para amar, para ser madre. En cambio el hombre, no es que el hombre no venga preparado para amar, al hombre no le dice sujétala, fíjese, al hombre no le dice sujétala, le dice ámala. Dios le está dando la clave, le dice, mira, si tú quieres que ella se sujete, ámala, esa es la clave para que se sujete. Gloria a Dios. ¿Sí? Por eso le dice, amad a vuestras mujeres. La clave para que la mujer se sujete es que el marido la ame. Y como me dijo alguien, amar no es un sentimiento ya después, porque nace como un sentimiento de amor. Cuando usted se enamoró, ¿se acuerda? Cuando es una mezcla, cuando depende de la edad que tenía. Algunos parece que el hermano Hugo es casado bien joven, ¿no? Bien joven, y tiene harto hijos, 5 o 4, ¿no? 4 hijos. Yo pensaba que tenía más. Ya, el Señor ya lo dice, que vamos a ver. Pero él es casado joven. Cuando uno es novio joven, bueno, yo me casé a los 24, 25 años, mi esposa tenía 19, pero por lo general uno es pasional, ¿cierto? Cuando uno se enamora al principio, así quiere estar con el esposo, y como que quiere casarse luego, es un amor como con mucha pasión, ¿se fija? Es como un sentimiento arrebatado, como que vino y como que se enamoró a primera vista. Yo creo que a muchos les pasó acá, ¿no? Pero ya pasando años, y como que un amor más tranquilo, ¿se ha fijado? Más reposado. Bueno, no es a lo mejor, ojalá todo, pero yo creo que la mayoría ya, a pesar que somos pocos acá hoy, no anda por, a lo mejor hay alguna excepción, pero a lo mejor no todos andan pololeando como antes. De que salga, vamos a dar una vuelta a la esquina. Ya no. Podría hacerlo, pero a lo mejor es raro, a lo mejor alguien lo hace. De ir de la mano, sentarse en la plaza y pololear. Y dice, bueno, ¿para qué? Pues si está en mi casa, estamos todos los días juntos. O sea, como que ya se va perdiendo como el misterio, la magia, como dirían los poetas, ¿no? Se pierde como la magia. Por eso alguien me dijo una vez, ¿sabe? Un amigo mío que es pastor también, que yo también con Yuri, ¿sabe? El amor deja de ser un sentimiento después de casado y ya pasa a ser una actitud, me dijo. Y eso no es que yo lo inventé, está en la Biblia. Si tú te fijas, no sale en qué versículo le voy a preguntar ahora. Ningún versículo le dice una actitud, pero si usted lo va notando a través, desde Abraham para adelante, Moisés y todos los hombres de Dios que fueron casados, los profetas, cómo vivían con su esposa. Y usted se va dando cuenta que ya después no es una cosa, no se habla de, excepto Jacob, ¿no? Que aparece por ahí por Génesis 26, creo no equivocarme. No es Jacob, el hijo de Abraham, Isaac, que aparece por ahí por Génesis 26 acariciando a su esposa. Y que dice que Abimelech lo vio por una ventana. Yo una vez leí a Tim LaHaye decía que no estaba haciéndole cariño de hermana, porque él le mintió a Abimelech igual que Abraham, igual que el papá, la misma mentira. Porque este Abimelech también se enamoró de la esposa de Isaac. Isaac dijo, no, si es mi hermana. Pero cuando el rey la miró por la ventana, dijo, tú no le hacías cariño de hermana, le estás haciendo cariño de esposa. Bueno, hay un joven, hay un niño, pero usted me entiende, le está haciendo un cariño de esposa, de enamorado. Y yo creo que hasta Abraham discierne cuando es un cariño de esposo o cuando es un cariño de hermano, ¿cierto? Se nota, o cuando están pololeando, ustedes saben, cuando están besándose, o cuando un hermano o un hermano se besan de esa manera, ¿cierto? Entonces el rey supo. ¿Qué pasa? Que a medida que pasa el tiempo, pareciera que nuestro matrimonio un poco se deteriora en esa área. Y es que ya el amor tiene que necesariamente empezar a ser una actitud para que no se muera. ¿Ve? Tiene que necesariamente empezar a ser una actitud. Uno tiene que empezar a recordar el aniversario. Yo pronto va a estar el aniversario y quiero ese día, bueno, a lo mejor el mismo día no, porque justo cae domingo y hay culto. Uno como cristiano, el 19, entonces el sábado 18 dije, ya no, ni un compromiso. Y voy a salir a lo mejor con mi esposa y a lo mejor solo, si es que conseguimos que nos cuiden los niños, o con ellos, pero así, ¿ve? O a lo mejor el viernes, el 17, no importa, pero hacerlo, ¿ve? Salir a comer a algún lugar, aunque sea algo sencillo, si es que no hay recursos, pero es una actitud, se va sembrando, ¿ve? Entonces con ese amor, uno logra que se someta. ¿Por qué cree usted que la mayoría de los gobiernos dictatoriales no sobreviven? Tarde o temprano un dictador cae. No hay dictador que dure 1000 años.
Hitler tenía un gobierno para 1000 años y duró 12. El Tercer Reich, el Tercer Imperio. La mayoría de los dictadores caen. ¿Por qué? Por el hecho que hay un pueblo que está sometido a la fuerza. Y el pueblo se revela. En cambio, si un dictador fuera amoroso, le diera todo lo que el pueblo quiere, tuviera una actitud, lo adorarían. Y ese dictador jamás caería, todos querrían a ese dictador por 1000 años, porque él tendría todo el pueblo. Entonces diría, yo sé cómo tenerlo a mi lado. ¿Quiénes fueron los más grandes conquistadores? Alejandro Magno, Napoleón. ¿Qué hacían ellos? Repartían botín entre sus soldados. Tenían a los soldados así. Todos los querían, pero eran, como se puede decir alguien, perros fieles. ¿Me entiendes? Ahora, a lo mejor es mal el ejemplo, pero a veces cuando un marido quiere ser un dictador, la esposa se revela. Ni mi papá me mandaba a hacer. En cambio, si el marido la gana con el amor, ella se somete a eso, mijito, porque la ama. Se siente protegida, ¿ves? Ahora, yo con todo esto que estoy hablando quiero llegar a alguna parte. ¿Y a qué parte? Porque yo le decía, antes de entrar al otro punto teníamos que ir a la parte matrimonial. Todo esto se refleja en la iglesia. En el llamado del varón o de la mujer se refleja. Porque si hay un hogar donde no están sometidos a Dios todo, esto es un caos. En la iglesia habría una apariencia nomás. Se llega a la iglesia con una apariencia religiosa, una hipocresía. Y por eso que después termina el matrimonio en caos y hay adulterios en la iglesia. Cosas tremendas que se ven, ¿no? Cosas tremendas. El otro día con hermana nomás conversamos. Aquí mismo en La Pintana nosotros hemos vivido cosas, escándalos tremendos que se han dado a todo nivel, pero en diferentes partes. ¿Ve? ¿Y por qué motivo? Porque a lo mejor pasó algo en el hogar. ¿Ve? Y no estoy hablando solamente a niveles de líderes, a veces a nivel de obrero, del hermano de la edad, ocurre. Como dice Ernesto Silva, de repente vas a cruzar, la mujer ideal, dice Ernesto Silva, no existe. Pero de repente, después de 10, 20 años casados, a los 40 y tantos vas doblando una calle, incluso a los 50, porque para el diablo, dice él, no hay edad, y no hay hombre, dice Ernesto Silva, que no sea tentable. Cuando estés dentro del ataúd, viejo, ahí solamente ya no va a ser tentable. Pero antes puedes tener 89 años, 90 años, y todavía eres tentable. Y él dice, la mujer ideal no existe. Pero a los 20 años el diablo te pone la mujer ideal a la vuelta de la esquina. Y ya tienes 20 años casado. Y te encuentras con la mujer que soñaste toda tu vida. Y ya tienes 20 años casado. Y a veces estás sentado en la banca y a la iglesia llegó la mujer ideal de tu vida. Porque el diablo se dice como ángel de luz, puede aparecer como una mujer hermosa. Para tentar al hombre. Entonces, ¿qué pasa? Si la parte esa de someteros lo uno a otro en el temor de Dios no empieza a funcionar en la casa, se arrastra eso a la iglesia. Porque tal como les decía recién, someterse significa entrar en tierra de Dios. Y al entrar en tierra de Dios uno entra en tierra ¿de qué? De santidad. Por ejemplo, ahí en Éxodo 32, el otro día teníamos un tema de esto y me llamó mucho la atención este asunto. En Éxodo 32, del versículo 11 adelante, usted puede leer todos los demás versículos en su casa, pero dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, por mal lo sacó para matarlo? Ahí está Moisés intercediendo, ¿se fija? ¿Por qué intercede Moisés? Porque Dios está a punto de matar al pueblo de Israel. Porque mientras Moisés estaba arriba, en el monte, y Dios le escribió con su propio dedo las tablas de la ley, ¿qué hizo el pueblo abajo? Un becerro de oro. ¿Amén? Moisés no vio eso. Yo siempre digo, Moisés no oyó lo que Dios oyó. Moisés no vio lo que Dios vio. Moisés no sintió lo que Dios sintió. Pero Dios le dijo, ¿sabes lo que está haciendo tu pueblo mientras yo te doy la ley acá? Se apartó de mí y está haciendo un becerro. Entonces, ¿qué hizo Moisés para poder que Dios lo escuche? ¿Qué hizo Moisés? Se metió en oración. Empezó a interceder por su pueblo. Y se puso él en medio y le dijo, Señor, bórrame a mí de tu libro, pero salva a tu pueblo. O sea, ¿qué estaba diciendo él? Quítame a mí la salvación. Por eso dicen que Moisés es uno de los más grandes intercesores que hay. ¿Se fija? Y luego vuelve
creo que matan a los culpables, matan como a 3000. Los levitas se ponen del lado de él y lo matan con espada. El pueblo se purifica y él vuelve nuevamente al monte, pero ahora él tiene que escribir las tablas. Ya Dios no las escribe con su dedo. Y cuando está arriba, le sigue pidiendo perdón a Dios y Dios no perdona. Perdona al pueblo porque Moisés intercedió y dijo, bórrame a mí de tu libro. Él prefirió perder la salvación. Lo mismo que hizo el apóstol Pablo. No sé si usted ha leído el apóstol Pablo cuando dice, me gustaría a mí ser anatema para que mis hermanos fueran salvos. Yo preferiría ser anatema. Yo preferiría quedar excluido, pero que mis hermanos del linaje de Abraham, los judíos, sean salvos. Aleluya. ¿Se fija? Entonces, ¿qué pasa? Que esto le dio la llave a Moisés para entrar en terreno de Dios. Porque uno empieza a orar en un nivel. Después el segundo nivel es más profundo. El tercer nivel es más profundo. Hay gente que se levanta cuando recién empezó a orar y no entra en el terreno de Dios, en la santidad de Dios. Entonces ya Moisés, cuando ya tenía el favor de Dios, le dijo, Señor, ahora quiero pedirte otro favor. Imagínese usted. Yo esto como que lo hallo patudé. Porque Dios estaba a punto de matarlo a todos y Moisés consigue que Dios no los mate y más encima ahora le dice, quiero pedirte otra cosita. Fue la que recién el Señor dijo, chica, no los voy a matar. Imagínense ustedes, esto es patudez de Moisés. Y como que a Dios le gusta que seamos patúes en esa área. Porque dice, piden y piden mal. Si uno pidiera bien, uno diría, bueno, Señor, ahora que ya estás a favor mío. Viene Moisés y dice, te voy a pedir otro favor. De aquí, porque estaban al pie del monte, ¿cierto? Tuvieron 1 año al pie del monte Sinaí. Después por porfía dieron 39 años la vuelta por el desierto, pero eso ya fue porfía de ellos. Pero aquí estaban recién y Moisés le dice, ahora te voy a pedir otro favor. Antes de salir de este monte, no vamos a salir ni nos vamos a mover a ninguna parte si tú no vas con nosotros. O sea, Moisés estaba sometido a Dios. Esto es someterse. Porque una persona que no anda sometida no le interesa si Dios va con él. Yo ando solo. Pero por eso que Dios le hizo caso. Porque Dios vio que Moisés estaba sometido a él. Pues le dijo, Señor, si tú no vas, no quiero que nos saques de aquí. Porque al ir tú, vamos a ser un pueblo distinto. Pero si tú no vas, vamos a ser igual que todos. Gloria a Dios. Y eso es lo que yo digo ahora, en este tiempo, ¿qué hay? ¿Por qué hoy los evangélicos para el mundo son igual que todos? Y las iglesias ya no se diferencian del mundo, y por eso la gente dice, ¿qué diferencia hay con los evangélicos? Porque la moral del mundo está dentro de la iglesia. La moral, que inmoralidad, está dentro de la iglesia, y en la iglesia hoy día se ve adulterio, se ve fornicación, en la iglesia hoy día cualquiera deja a su esposa y se va con otra. En el accidente de Aeroperú yo tengo un mensaje que está en cassette que se llama Peligro del sexo en el liderazgo. Yo estuve en Perú, ahora estuvimos con mi esposa hace un mes, estuvimos un mes predicando ahí. Y ahí hay una familia, nosotros hemos estado consolándole porque ellos, el papá de todo, una familia grande, dejó muchos hijos, murió en el accidente de Aeroperú, tenía 40 y tantos años. Pero veamos el trasfondo, era hace años atrás. Llegó a la iglesia central y habló con mi suegro y le pidió si podía hospedarlo. Mi suegro le dijo que bueno porque él lo había hospedado cuando estuvo en Perú. Pero él luego le dice la otra parte. Le dice, sí, pero yo ahora vengo con otra señora. Porque se acuerda que yo tenía una esposa ya, pero tuve problemas. Y mi suegro dijo, pero ¿cómo usted dejó a su hijo, a su esposa? Sí, es que tuve problemas. Y no sé, pues estos serán los caminos misteriosos de Dios, le dijo, pero ahora vengo con otra mujer. Entonces él dijo, eso no son caminos misteriosos de Dios, eso es pecado. Yo predico contra eso, yo le agradezco todo lo que usted hizo por mí allá. Pero yo acá no puedo tenerlo porque yo predico contra el adulterio. Así que lo siento, búsquese un hotel o cualquier cosa, pero yo aquí no puedo tenerlo. Y el hombre se vino con otra mujer para acá. Y él era comerciante y en esos viajes de ida, de vuelta, un día de Ecuador venía con mercadería, pasó a saludar a su hijo que estaba en el aeropuerto y de ahí seguía, y el avión venía fallando de Ecuador. Y ese fue el accidente de Aeroperú. Él fue el último que encontraron. Y lo conocieron solamente por una marca que tenía en el brazo, porque todos los peces se lo comieron, encontraron solamente los restos de él meses después. Entonces cuando uno piensa en la paga del pecado, o ese predicador centroamericano que ganó miles de almas, llegó en las campañas, vio una niña y se fue con ella. ¿Ah? Y cuando estaba en el motel ahí, en uno de los moteles donde estuvieron, porque él
después se fue en adulterio por mucho tiempo con esa niña, y dice que el motel se quemó y lo pillaron de rodillas junto a la cama carbonizado. Pero estaba de rodillas, o sea, fue salvo, pero así como por fuego, fue literal. Todo lo que hizo fue quemado, y se quemó el motel, imagínense, o sea, fue literal. Se dijo, o sea, la paga del pecado es muerte. Esto es literal. Algunos alcanzaron a arrepentirse antes de morir. Yo no sé cuando cayó el avión si el varón se arrepintió. Pero se fija usted cómo parte donde no hay un temor de Dios en la familia, porque dice, someteos lo uno a otro del temor de Dios. Y ese temor después va al ministerio. Se supone que Moisés tenía un buen matrimonio, unos buenos hijos, sometidos todos. Por eso es que Moisés es capaz de ser el líder, porque alguien que tiene una falla en la casa no puede ser el líder de su casa. Y puede decirle a Dios, anda con nosotros. Porque en su casa estaba Dios. Entonces dice, ahora yo quiero que así como pastoreo mi casa, yo tengo que pastorear todo este pueblo. Por eso en el Nuevo Testamento el mismo Espíritu dice que el obispo tiene que saber pastorear su casa. El obispo, el pastor, el episcopo, para que pastoree bien la grey. Aquí yo quiero hacer otro paréntesis. El otro día yo predicaba sobre esto en la iglesia. La palabra obispo es una palabra que significa pastor, significa anciano, significa episcopos. En la iglesia primitiva se sometían los pastores unos a otros. Por eso hicieron el concilio de Jerusalén. En el concilio de Jerusalén no mandaba Pedro más que Pablo, ni Juan, ni Jacobo. Todos se sometían uno a otro. Por eso decía, ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. En cambio, cuando viene la apostasía, aparece un obispo y jefe de pastores. Cuando la iglesia entra en la apostasía. Eso viene en la iglesia católica. Entonces, ¿qué pasa? Aparece un obispo y jefe de pastores. Y después viene otro y dice, no, pero yo soy jefe de obispo. Y le dicen, papá, ese es el obispo de Roma, que dice, no, estoy en Roma, en la capital. Y él dice, yo quiero ser el jefe de obispo. Y de ahí nace el papado. Y la iglesia católica es jerárquica. En cambio, la iglesia evangélica es autónoma. Cada iglesia tiene su propio liderazgo, pero deberían haber unidades pastorales, así como se está haciendo, y que se sometan los unos a otros. Pero de repente no está bien. Bueno, no es que yo esté combatiendo, porque en nuestra corporación también hay como una línea jerárquica, pero el problema está que de repente si el obispo de ahí, no digo que todos sean así, hay hombres de Dios, pero si hay un ex obispo en tal parte que se empieza a enseñorear del rebaño. La palabra obispo es el que se siente en la cátedra, y la palabra cátedra significa trono. Y la Biblia dice, no se enseñoreen, porque hay uno que es el príncipe de los pastores. Entonces, lamentablemente, claro, hoy día, por historia, entró que en la iglesia evangélica también hay un obispo. De repente la corporación tanto tiene un obispo. No es que sea malo si son hombres de Dios. Pero la idea del Nuevo Testamento no era esa, sino que era que todos estuvieran sometidos los unos a los otros. Todos iguales. Pastores, obispos es lo mismo, todos iguales, porque esos hombres están sometidos a Dios en temor. Y eso es lo que se ha perdido. Por eso que de repente hoy día tiene que haber obispos, tiene que haber junta directiva, porque tiene que haber disciplina, porque de repente un pastor solo cae en pecado y ya hacia toda la iglesia. Ese es el problema. Pero no debería ser así, porque todos deberíamos estar sometidos a Dios en temor. Si hubiera temor, no habría problema. Porque yo diría, no puedo, porque no es a un hombre al que le rindo cuenta. Yo trabajo directo con Dios. ¿Ve? Y muchos cristianos deben entender. El hermano Hugo, por ejemplo, está pasando un proceso, pero él dice que ahora Dios ya está cortando ciertas cadenas y él ahora va a moverse. Por eso está aquí filmando. Porque él se va a mover en Dios. Él sabe que está sometido a Dios. Él es su patrón, él es su jefe. Ahora, obviamente que él necesita ser pastoreado, etcétera. Pero eso es secundario, lo primero es el Señor. Y ahí yo empiezo a decir, porque un hombre que se somete a Dios se puede someter a un pastor. Un hombre que se somete a Dios, ¿cierto? Y que obedece a Dios. Y ese pastor sabe a la vez pastorear con amor, y la iglesia se va a someter. Y no un dictador. ¿Se fija o no? Entonces va a todo terreno este asunto. Por eso que Moisés pudo pastorear bien a todo su pueblo, porque él era un buen pastor de su casa. Y él dijo, Señor, si en mi casa está la presencia de Dios, yo ahora quiero que tu presencia vaya con nosotros. Y si no va con nosotros, si no somos distintos a los demás pueblos, si no van a haber milagros y maravillas entre nosotros, entonces no nos saque de aquí. Pero el Señor estaba molesto y dijo, bueno, yo no iré porque si yo fuera, los mataría. Pero mi ángel irá con ustedes. No sean rebeldes porque mi nombre está en él. Ese es el ángel de Jehová. Amén. Que se le llama en la Biblia, ¿cómo se llama? El ángel de su faz.
que aparece por ahí por Zacarías, ¿dónde? Donde aparece el sumo sacerdote Josué. ¿Ah? Y aparece Satanás acusando a Josué, y aparece el ángel de Jehová, y dice que Josué estaba vestido de ropas viles, y Satanás lo acusaba, y el ángel de Jehová le dice, Jehová, y dice la Biblia, y dijo Jehová a Satanás. O sea, el ángel de Jehová es el mismo Jehová en el Antiguo Testamento. Es la imagen visible del Dios invisible. Es Cristo manifestado en el Antiguo Testamento. Porque la Biblia dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, Satanás. ¿Por qué dice así como que eran dos Jehová? Porque el ángel de Jehová era el mismo Jehová. El Señor le dijo a Moisés, no iré yo porque los mataría, pero mi ángel irá con ustedes. Cuidado con ser rebelde. Era lo mismo que fuera Dios, porque dijo, porque mi nombre es en él. Y se le llama el ángel de su faz, el ángel de su rostro. Por eso que la Biblia, algunos le decir cómo la Biblia se contradice, hermanito. Nadie lo vio jamás, y la Biblia dice que Moisés lo vio. Porque Moisés después le pide una tercera cosa. Mire, ¿se ríe usted o no? Cómo cuando uno está sometido a Dios puede entrar en el terreno de Dios, en la santidad, y al tercer grado de la oración, al tercer nivel, le dice, bueno, ahora que ya concediste que tú vas con nosotros, tu ángel, pero ahora te pido una tercera cosa. Quiero ver tu gloria. ¿Ves? Quiero ver tu gloria. Y el Señor dijo, no, ningún hombre me verá y vivirá. Por lo tanto, te meto al hueco de la peña. Y lo metió en un hoyito de la roca y dice que lo tapó con la mano. O sea, tiene que haberse visto una mano gigante ahí porque lo tapó con la mano. Y dice que pasó y Moisés le dio la espalda a Dios. Entonces algunos dicen, ve si a Dios nadie lo vio jamás y Moisés le dio la espalda a Dios, dice la Biblia. De hecho, Dios no tiene espalda, porque Dios es espíritu. Y cuando Jesús se le aparece a Tomás, dice, yo no soy espíritu. Y tengo, mira, tócame. Entonces, Dios no puede tener espalda porque Dios es espíritu. Un predicador de la prosperidad dijo, Kenneth Copeland dijo, si Dios entrara por esa puerta, sería un poco más alto que yo, dijo, tendría un poco las manos un poco grandes, porque es grande, pero no un monstruo, no es la mole, dijo. Claro, ocuparía 2 asientos, dijo, porque es ancho. Y mide como 2,6 metros, dijo. Y las manos son así como grandes porque por sus manos midió los cielos. Pero eso que dice la Biblia cuando dice que por sus manos midió los cielos es una figura literal. Porque en realidad Dios es espíritu. Cuando decimos el brazo de Jehová, ¿de qué porte el brazo de Jehová se está quedando? De 10, de 20 metros. Es una forma de decir, porque Dios es espíritu. Dios no tiene brazos, Dios no tiene piernas, Dios no... Pero pastor, si la Biblia habla de los brazos de Dios, es que eso es un antropomorfismo. Antropo, hombre, morfo, forma. La Biblia está escrita con antropomorfismo, adecuado al hombre. Es como cuando la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero alguien busca ahí en el Antiguo Testamento y dice, pero ¿cómo si en Génesis dice, y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre? Y usted dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente, entonces la Biblia se contradice. No, porque eso que está ahí en Génesis, eso es una especie de antropomorfismo que tiene otro nombre que tiene que ver con el carácter de Dios. Dios no puede nunca arrepentirse, porque Dios es perfecto. ¿Y por qué la Biblia dice, y Dios se arrepintió? Para que nosotros entendamos. Aleluya. ¿Cómo le dolió a él? Pero él no se arrepiente, porque no es hijo de hombre para que se arrepiente. Esa es la verdad. Lo que está escrito allá es una especie de antropomorfismo para que nosotros lo entendamos. O cuando dice, con tus alas te cubrirá. Dios no, porque alguien puede decir, entonces, si yo creo en la Biblia como está escrita, entonces Dios tiene alas y pluma. Dios tiene alas y pluma. Entonces, yo he escuchado hermanos y digo, qué extraño Dios. Un pastor X por ahí medio, no sé si es blasfemo o ignorante, pero una vez predicó que Dios era muy extraño, ya alguien lo escuchó, o lo malinterpretó. Ay, no sé, hermano, cómo fue, pero una hermana me contó, yo ni me acuerdo ni de qué iglesia era, porque era una iglesia X, ¿no? Pero hermano dijo, Dios es como un monstruo, pastor. Yo dije, ¿de dónde sacó eso? Sí, porque alguien predicó que cuando vio la gloria de Dios había un ser que tenía pies de becerro, que estaba lleno de ojos, que tenía... No, hermano, eso es Ezequiel 1, donde están los seres vivientes. Los querubines son así, tienen 4 rostros, 4 caras, pero eso es una gloria tremenda. Ahora, esos querubines no son monstruos, lo que pasa es que después Dios, basado en eso, hizo al becerro, hizo al león, pero esos querubines existen antes que existiera todo acá.
Pero el ángel de Jehová es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, ¿qué vio Moisés? Moisés no vio a Dios tal como Él es. Moisés vio al ángel de Jehová. Le dio la espalda a la imagen visible, porque Dios nadie lo vio jamás. Aleluya. Entonces, claro, ahí no se contradice, porque vio a Dios, pero a la vez no lo vio. Porque a Dios nadie lo vio jamás, pero sí vio la imagen visible. Entonces ve que la Biblia es lógica, tiene una lógica. Pero ve, ahora yo quiero llegar a lo sustancial de esto. Entró a la última etapa Moisés, vio su gloria. Porque primero se sometió a Dios. Porque primero dijo, Señor, si tú no vas, no quiero que vayamos, porque tiene que ir tu presencia que nos distinga de los demás pueblos. Eso yo quiero decirle a usted, fíjense esto. Hoy día hay millones de evangélicos en el mundo. ¿Está la distinción de lo que los distingue de todos los otros pueblos? Pues nos preguntan por ahí, ¿qué diferencia hay con los testigos de Dios? Quiere decir que el mundo no está viendo señal y maravilla entre nosotros. Porque nosotros no hemos entrado en tierra de santidad de Dios. ¿Me entiendes? Como entró Moisés en tierra de santidad de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que entremos en tierra de santidad. Y para eso empezamos sometiéndonos en el temor de Dios. Si la familia anda mal es porque ese cristiano va a andar mal en la iglesia. Si anda mal como esposo, va a andar mal como líder. ¿Ven? Y si está mal como líder es porque en la casa pasa algo. Y si en la casa pasa algo es porque anda mal en su comunión con Dios. La otra vez yo predicaba un mensaje cuando los hebreos entraron en la tierra prometida. Antes de entrar tuvieron que hacer varias cosas que no habían hecho en 40 años. Porque Dios había matado a todos los viejos y los jóvenes entraron, los que tenían de 40 años para abajo nomás. Habían 2 viejitos que entraron, Caleb y Josué. Los demás todos murieron. Pero tuvieron que hacer algo los jóvenes que no habían hecho en 40 años. Circuncidarse. Celebraron la Pascua en Chilcal cuando entraron. No se habían circuncidado. Y recién al circuncidarse, ese era el pacto de Dios del Antiguo Testamento. Hoy día el pacto del Nuevo es el bautismo. ¿Me entiendes? Yo no sé acá bautizan, ¿no? No estoy con problema. ¿Bautizan así en la inmersión? Sí, sí. Eso es como el pacto del Nuevo. Usted cuando se bautiza, no es que cuando se bautice, porque hay gente que tiene un error, cree que al bautizarse se va el viejo hombre. El viejo hombre no se da nunca. ¿Sabe usted que el viejo hombre no se da nunca? Porque el viejo hombre lucha con usted cada día. El otro día bautizábamos con el pastor Jorge y yo le dije, el viejo hombre usted se está afeitando y el viejo hombre se quiere salir del ataúd. Y usted cada mañana, muérete, porque es su carne. Como dijo Watchman Nee, la sangre de Cristo lava nuestros pecados. Pero aunque Cristo podría hacerlo, si Él hubiera querido con la sangre de Cristo y con su sacrificio, Él hubiera terminado así con el viejo hombre. Pero eso lo dejó ahí. La sangre de Cristo no lava al viejo hombre. Lava nuestros pecados. Pero el viejo hombre sigue ahí. Hasta que tengamos este cuerpo. Y eso solamente va a morir ese viejo hombre cuando nos muramos o cuando Cristo venga y seamos transformados. Entonces, el último enemigo, el postrer enemigo bueno es la muerte. Pero esa muerte la arrastramos en nuestro cuerpo. Hasta la tumba vamos a arrastrar al viejo Adán, que está en nuestra carne. El primer Adán. ¿Se fija? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Cuando pensamos, por ejemplo, en el bautismo es un testimonio al mundo del pacto que hacemos con Dios que va en serio. Entonces decimos, mire hermano, esto es lo que yo ya hice, ya me morí, por lo tanto ahora lo voy a hacer en agua. Y se muere en el agua, pero ya está muerto el Cristo. Porque algunos piensan que el agua salva, y lo hacen como un rito. El bautismo no es el que salva, lo que salva es Cristo. ¿Me entiendes? Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué dice primero el que creyere? Porque el que salva es Cristo. El ladrón en la cruz no tuvo agua para bautizarse. Algunos dicen que el ladrón en la cruz no fue salvo y Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues los testigos de Jehová dicen que le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Algún día estarás. En cambio el punto no hay, el punto dice, de cierto te digo, punto. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Los testigos de Jehová creen que la gente duerme en la tumba. Acuérdense del rico y Lázaro, aparecieron al tiro ahí. ¿Ve? Entonces el bautismo es el pacto de Dios con nosotros hoy. Y el antiguo pacto era la circuncisión. Entonces para entrar a la tierra prometida, ¿qué tienen que hacer? Circuncidarse. Y eso es simbólico, ¿eh? Porque Pablo dice que hoy día tenemos que, para entrar a la tierra prometida, que es el cielo, circuncidarnos, pero del prepucio de nuestro corazón. Porque a veces decimos, le entregué todo el corazón a Cristo.
pero abajo hay un departamento que dice privado, y ese prepucio no se lo hemos entregado. Entonces hay que circuncidarse del pecado del corazón, sacar el departamento ahí, ¿me entienden? Que está ahí con el número del diablo, y sacarlo fuera. Y dice que el pueblo, antes de entrar a la tierra prometida, se circuncidó, y ¿sabe lo que hizo después? Dice que trajeron holocaustos. Y los holocaustos, el símbolo del holocausto para hoy significa consagración total. Y después de traer holocaustos trajeron ofrendas de paz. Si usted estudia los diferentes tipos de ofrendas del Antiguo Testamento, ofrenda de paz significa comunión. Entonces primero hicieron el holocausto, consagración, y después hicieron ofrenda de paz. Después vino la comunión. ¿Qué quiere decir esto? No puede haber comunión con Dios si primero no hay consagración. Para que entre en la comunión de Dios, primero usted tiene que consagrarse. Y para consagrarse hay que entrar aquí, a tierra de santidad. Y para entrar a tierra de santidad, ¿qué hay que hacer? Someterse los unos a los otros. ¿Se fija? Y ahí usted va a conseguir lo que quiere. Pero primero empezamos en la casa. Nosotros hemos empezado a experimentar algo bien lindo en casa. No lo hemos hecho muy a menudo, pero es bueno. Culto familiar. ¿Ves? Culto familiar en casa. Y eso hace que nos sometamos los unos a otros en temor a Dios. Abraham ya ha predicado en la iglesia 2 veces, y Dios lo ha usado, porque en la casa ha predicado. Y eso hace que haya más comunión. ¿Ves? Y Dios empieza a bendecir. Y eso se va a proyectar en la iglesia. Si el diablo destruye una familia, destruye una iglesia. Si el diablo destruye una familia, destruye una sociedad, porque la mínima base de la sociedad, de la iglesia, es la familia. El diablo destruye familia. ¿Sabe dónde ataca la mayor parte del diablo? En la familia. Esa familia de allá, esa familia de allá, esa familia de allá, esa familia de allá. Porque si destruye familia, destruye la sociedad. ¿Se fija? Destruye la sociedad. Así que tenemos que someternos los unos a otros en temor de Dios. Los hijos también obedeciendo a los padres, porque esto es justo, dice la Biblia. Y los padres honrando también, no dándoles ira a sus hijos, no provocándoles a ira. Amén. Yo no sé cuántos de ahora, ¿cierto?, en este instante les gustaría que oráramos para que esto fuera una práctica, no solo que fuera en teoría, sino que nosotros pudiéramos ahora llevarla a la práctica y hoy día mismo hacer algo en nuestro hogar, ¿no? Llevarla a la práctica. Incluso a veces, como le dijera, hay problemas de otra índole más profundo, como problemas de tipo de sexo, sexualidad, ¿no? A eso usted dice, pastor, el área que está fallando en mi casa es área sexual, ¿cierto? Incluso de repente hay, como chiste, el otro día, ¿no?, que en los diarios escriben esas cartas, y el otro día, y parece chiste, pero de repente son cosas serias. Un predicador escudriña, lee de todo. Claro, lo toman a la risa, de repente hay un hombre ahí que le escribe en el diario y pide consejo por el hecho que su mujer ya no es la de antes, dice. Entonces que él dice que encuentra que su esposa antes era una apasionada, era una pantera, una fiera, y que ahora es una buena dueña de casa, que cuida a los hijos, que tiene todo en su lugar, que a él le tiene la cena, que tiene la casa impecable, que tiene a los hijos impecables. Entonces él dice, ¿qué hago? ¿Me hago el leso o me voy con otra? Y el consejo que le dan medio a la risa y todo, pero es serio, porque le dicen, claro, le dicen, váyase con otra, búsquese otra por fuera, y si se da cuenta la señora que antes era una pantera, usted va a resucitar la pantera, pero no va a hacer con usted, va a hacer con otro. Porque usted tiene una buena madre, unos buenos hijos, una buena esposa. ¿Qué más quiere? El otro problema es convérselo con ella. Claro, porque el hombre le está dando consejo a los cristianos. Pero ¿sabe usted? Yo le voy a decir una cosa, se hizo una encuesta en Estados Unidos. Dice que las parejas que más disfrutan el sexo en matrimonio son las parejas que están sometidas a Cristo. ¿Usted dice qué, pastor? Son las parejas que más disfrutan el sexo en matrimonio, son las parejas que están sometidas a Cristo. ¿Usted dice por qué? Porque la mayoría de los fracasos en la área sexual es por culpa. Había una mujer que fue a donde X pastor y le dijo, pastor, tengo un problema grande, mi esposo es muy bueno, etcétera, etcétera, pero yo no quiero nada con él. La palabra sexo para mí significa algo odioso. No quiero nada con mi esposo porque es algo odioso el sexo. Entonces el pastor le preguntó y le dijo,
¿Ustedes tuvieron relaciones prematrimoniales antes de casarse siendo cristianos? No, le dijo. Y el pastor dijo, ¿cuál es el problema? Porque la mayoría de las parejas que tienen problemas, la mujer, de que no quiere tener nada con el esposo, es una mujer que por lo general ha tenido problemas cuando eran jóvenes, cuando estaban de novio, y eran cristianos. Entonces, una X mujer también había contado el caso de que ella no quería nada porque su recuerdo del noviazgo era que Tom, por ponerle un nombre, la perseguía. Y que toda su pololeo fue una lucha con Tom y ella porque Tom quería algo más y caricias, deshonesta y todo, y a punto de caer. Entonces ella tenía un trauma de su noviazgo cristiano porque ella era cristiana y él también. Entonces cuando llegó a la noche de boda y todo, de ahí empezó el problema. Él me respetó siempre. Y el pastor que está interrogando tenía que ir a predicar y ya se le acababan los minutos, entonces dice, Señor, ayúdame, porque en esos casos no es tanto la experiencia del Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo le dijo, pregúntale si ama a su papá. Mire cómo es el Espíritu Santo. Entonces le dijo, ¿amas a tu papá? Y dice que la cara se le transformó, dijo, ¿cómo puedo odiar al hipócrita más grande que pisa la tierra? A un hombre que es diácono de una iglesia, de muchos años, de mucho prestigio, pero que desde niña a mis dos hermanas las está molestando ahora y que cuando chica trató de violarme a mí. Imagínense usted, un diácono antiguo de 30 años en una iglesia, que trató de violar a su rodilla y que trató de violar a la más chica que era ella. Entonces, ¿qué pasó? Que en ella había una rechazo hacia su padre y en el esposo veía a su papá. Y no quería nada con el esposo. Mire qué tremendo. Realmente usted puede tener una esposa ahí en la casa y usted dice, ¿qué le pasa a mi esposa? Y su esposa ni con usted le ha dicho. A lo mejor un trauma que trae mi niñez. Porque no se atreve. Porque a lo mejor el marido no está muy convertido y dice, le cuento algo, capaz que salga, ¿ves? Pero en cambio ahora están en Cristo, ¿me entiende? Entonces, ¿qué hizo? Este pastor tuvo que llevarla a los pies de Cristo, que ella perdonara a su papá. Y digo, ¿cómo lo va a perdonar si no puedo? Es que usted odia a su papá. Es que mi papá es digno de odio. Sí, su papá tal vez, pero no su esposo. El odio que tiene hacia él lo está reflejando a su esposo, que su esposo no tiene culpa. Tuvo que perdonar al papá de rodillas, porque Dios va a tomarle cuenta a ese papá. Y cuando perdonó al papá de rodillas, cambió todo y después vino el matrimonio al año después. Y entre ellos todo había cambiado. Y fueron felices también. ¿Ves? Entonces, bueno, entender también a la mujer. A veces son nuestros problemas. A veces el hombre se entiende a sí mismo. Mire qué tremendo, ya vamos a terminar. Porque a veces no solo el terreno de la santidad, también el terreno fisiológico. A veces el hombre piensa que la mujer es igual que uno. Y tal como le decían delante, de repente al hombre hay que recordarle, ama a tu esposa. La mujer no, porque la mujer ama de por sí. Y la mujer tiene otra estructura mental del hombre, se fija, a pesar que dicen que el hombre tiene el cerebro más grande. Pero como la mujer es madre, la mujer tiene la estructura mental hecha para pensar en varias cosas a la vez. Por eso que hoy, ayer, mira, ahora lo entiendo, cómo es el Señor. Le voy a contar a mi esposa cuando llegue a la casa. Antes del primer día que mi esposa se va, yo estaba tan atareado, yo sé planchar todo eso, pero como estaba tan atareado haciendo el almuerzo, y ya venían a buscar a Abraham se bañó, y yo dije, Abraham, no alcanzamos, almuerza rápido, ponte la camisa así nomás, no alcanza a planchar. Entonces fue con la camisa arrugada, toda arrugada, la corbata sobrepuesta, y los zapatos te la abrocharía en el auto, la tía que iba a buscarlo. Y la tía se reía, me dijo, es pastora ella, se nota que no está la madre. Ahora yo dije, no, pero no es que yo no sepa planchar, pensaba, yo lo hubiera hecho. Pero porque a mi esposa en menos tiempo le resulta todo y a mí en más. Amén. Ahí está el problema, la estructura mental. La mujer mientras cocina puede encerar, y yo hoy día lo intenté casi no logro, porque tenía hecho el aseo, cociné todo, pero igual nos asamos un vestido. Y ahí se bañaron ellos y se vistieron ellos, yo no metí mano ahí. Ellos se bañaron, la Débora, la Abraham le ayudó a la Débora y se puso un vestido, le buscaba la chat. La mujer piensa, cocina, hace aseo, habla por teléfono, está haciendo todo al tiro. En cambio el hombre trae un problema del trabajo y viene ciego con eso. Y la esposa está de aniversario de matrimonio, puso las velas ahí, y el esposo ni vio las velas, no vio el vestido nuevo, no me nota algo, se fue a la peluquería, se hizo algo, él no nota nada porque veo, hay problemas, están despidiendo gente del trabajo, problemas en el trabajo. Toda la mente lo ocupa problemas en el trabajo. En cambio la esposa dice, los hijos, la escuela, el almuerzo. La esposa puede dividir la mente, el hombre no. Yo cuando tengo un problema ando puro pensando en eso. Oye, esta semana estuve puro pensando el sitio de los morros, que compramos un sitio ahora, el Señor nos dio un sitio.
Pero ahora yo tengo más problemas porque estoy pensando el empalme, la construcción. Y a veces Dios me dice, pero Judy, yo te di el sitio. Si yo te lo di es porque yo aprobé lo demás. ¿Qué tanto problema te da? Entonces yo a veces pienso, cuando no teníamos no había problema, pero no había sitio. Ahora hay un sitio de 25 por un sitio grande para construir un templo. A veces como de repente dan ganas de haberse quedado ahí de llegado. Y no es así la cosa. En cambio la mujer tiene capacidad para todo. Porque fue hecha para madre. El hombre no, para proveer. Por eso el hombre tiene una sola cosa, provee. O entonces el hombre tiene un problema y se lo olvida lo demás. Por eso al hombre hay que recordarle, ama a tu mujer. Porque con su problema se le olvida lo otro. ¿Se fija? Pero en el área fisiológica también piensa en esto. Yo meditaba en esto. El hombre en el área sexual se ciega, por ejemplo, en la parte sexual, el hombre es como más animal. Y el hombre una vez que cumple su satisfacción sexual está listo. ¿Ve? Y depende del hombre, puede ser en media hora, que se lo vea en una hora, o 24 horas, depende de la edad, el hombre, la energía. Pero el hombre está listo y el hombre se da vuelta y se duerme. Pero la mujer no es igual que nosotros, porque a veces uno piensa que si la mujer llega, hablando de una palabra ya más técnica, a un orgasmo, entonces el hombre dice, tiene un orgasmo la mujer, es igual que yo, estamos listos los dos. Y no sabemos, o a veces muchos ignoran, incluso yo mismo ignoraba, ¿no? De repente uno tiene que ir estudiando, tiene que aprender porque uno no sabe todo, que la mujer no es como el hombre, la mujer es multiorgásmica. O sea, el hombre puede tener su satisfacción y la mujer puede estar toda la noche teniendo, ser multiorgásmica. Entonces a veces la mujer puede tener un orgasmo y el hombre dice, qué extraño, yo la vi que la mujer, y no quedó satisfecha. Y uno piensa y dice, quedó bien, y piensa que quedó bien y no quedó bien. ¿Sabía? Por eso siempre el hombre le aconseja, como el hombre no es multiorgásmico, que el hombre no puede llegar y hacer el sexo como lo hace un animal, sino que el hombre tiene que saber acariciar, como lo hace Jacob, Isaac en Génesis 26. Todo un juego amoroso, donde la mujer puede tener un orgasmo aún en el juego amoroso, antes de. Entonces ya tiene 2 o 3 antes, porque el hombre a veces piensa ignorantemente, no, es que si pasa eso, después no va a quedar nada para mí. Y no es así la cosa. Entonces miren qué tremendo, o sea, cómo Dios nos va enseñando todo eso. Y en esa palabra tan pequeña como amad a vuestras mujeres, está todo eso en palabra. Y de esa satisfacción se va a proyectar también un buen libro. Ya termino, quiero terminar, pero mire, me he aprendido estas cositas. Me acuerdo de un pastor que una vez, y esto es medio chistoso, en el Instituto Bíblico era alumno, y él dijo, tuvimos una campaña de 6 meses, dijo. Y ayunamos durante 6 meses, entregábamos en la pura noche. Que no se muere, ¿no? Entonces en la noche comían una sopita, algo liviano, tomaban jugo, pero estuvieron 6 meses ayunando. Pero entregaban en la pura noche, ayunaban durante el día en la pura noche. Pero este ayuno era bien especial porque además de eso, él como pastor y con los hermanos les propuso a los que quisieran, hubo un grupo que quiso junto con él, no tocar a la esposa durante 6 meses. Y también lo conversaron con la esposa porque la Biblia dice que de común acuerdo, pero Pablo dice que no sea mucho para que no tiente Satanás. 6 meses, yo lo encuentro demasiado, tal vez 3 días, 4 días, una semana, pero ellos pusieron 6 meses. Entonces dice el pastor que ya era la última semana y él dice que él estaba irritable y ya ni siquiera predicaba bien, porque él era el predicador de la campaña. Ya ni predicaba bien, predicaba día por medio, otro día lo ayudaban, otros arqueristas que venían, pero que anda irritable, o sea, andaba de mal humor, porque ya el sacrificio superó lo que dice la Biblia, que Dios no echa más carga de la que podemos llevar. Entonces ya el hombre andaba mal. Entonces después al final viene la parte cómica, porque él dice, en el último domingo que me tocaba predicar, y el sábado no aguanté, caí. Claro, por su esposa. O sea, no cayó en realidad, sino que tuvo la relación a él el sábado con su esposa. Entonces él dijo así y se sentó. Y todos quedaron mirando porque era una clase de puros pastores. Entonces los pastores le preguntó, ¿y cómo predicó el domingo? Mejor que nunca. ¿Ve? ¿Me entiendes o no? Escucha, a veces uno piensa, no, es que yo hice un pacto con Dios. Son pactos necios. Hay pactos de Dios que son de Dios, pero hay otros pactos que son necios. Es como el hombre, ¿se acuerda del juez que dijo, la primera que me venga a recibir? La primera persona que salga de mi casa, si Dios me da la victoria, la entrego a Jehová y la sacrifico a Jehová. Y salió su hija. ¿Y sabe cómo se llama eso? Los teólogos, bueno, muchos dicen que porque aquí hay diferencias, no saben si, algunos dicen que la sacrificó, que la mató.
Pero otros no están de acuerdo porque dicen, ¿cómo le iba a matar si era hebreo? Los hebreos no hacían sacrificio humano. Entonces, como dicen que la niña lloró un año por los montes, su soltería era una cosa así como que, yo estoy más de acuerdo en eso, que la consagró como una especie de monja, en celibato perpetuo. Otros dicen que no, que la sacrificó. Ahora otros más legales decían, no, porque ellos estaban en el tiempo de los jueces y cada uno hacía lo que bien le parecía. Adoraban a dioses paganos, entonces lo más probable es que hasta la haya matado. No sabemos, pero el hombre lloró porque Dios igual le iba a dar la victoria, no tenía para qué entregar a uno en su casa. Entonces a veces se hacen unos pactos necios como, Señor, voy a no tocar a mi esposa en 6 meses. Y después dicen, ¿cómo predico? Mejor que nunca. Porque Dios no lo iba a abandonar por eso. Porque a veces pensamos que en la parte íntima Dios no está, y Dios sí está. Es un amor no de 2, es de 3. Porque el Espíritu Santo nos dice, no, yo no voy a mirar esto. El Espíritu Santo está en nosotros, y por eso el apóstol Pedro, creo que dice, ¿cómo dice eso? Yo he predicado sobre esto, que el lecho sin mancilla, ¿se acuerdan? El lecho sin mancilla es santo. ¿No? Él dice que es santo el lecho sin mancilla. Y la palabra lecho sin mancilla es cohabitar sin mancilla. Y esa palabra viene de cohabité, que significa coité. Coité, que viene de la palabra latina coimao. Coimao significa causar sueño o dormir juntos. Y coité significa coito. Y coito es la relación sexual. Pero coito significa cohabitar el lecho sin mancilla. O sea que la palabra coito hoy día se aplica a cualquier relación sexual. Un coito con una ramera. Pero el coito es cohabitar sin mancilla, o sea que el coito solamente está reservado para el matrimonio. Quiere decir entonces que la palabra coito no se podría aplicar a un adulterio. Eso es cualquier cosa menos un coito. Eso puede ser como dicen en el sur los pastores más guasitos, o curas, visto curas más campesinos que dicen, andan en apareamiento. Ya no es coito, es apareamiento. Si un cura que predicaba en Talca, que yo tengo familiares que son católicos y no escuchan nada, pero en el sur hay curas que predican igual que los evangélicos, y un cura que decía, cásate que estás apareado como los animales, pero duro el hombre, y predicaba contra el adulterio, todo un cura de Talca. Nunca he escuchado a un cura predicar así. Entonces ve, hasta en esa palabra coité sin mancilla, Dios quiere, y vamos a entrar en terreno de santidad. O sea, nosotros nos olvidamos que ahora en el Señor todo es santo. Amén. Que Dios nos bendiga. Sería bueno que usted hoy día llegara a hablar de los que son casados y hubiera una palabra, un gesto, o sorprendiera a su esposa de alguna manera. Tal vez, o mañana en la mañana, a lo mejor se le dan tanto y le lleva el desayuno a la cama. Algo simple, le lleva una flor. Sorprenda a los que son casados a su esposa. Sorpréndala de alguna manera. Aplique la palabra y va a ver que va a ocurrir algo. Y en la tarde, antes de venirse al culto, temprano, oren juntos antes de venirse. Y Dios les va a bendecir aquí. Amén, vamos a orar al Señor, póngase. Creo que Dios ha cumplido el Señor el objetivo, ¿no? Oremos al Señor, cierre sus ojos. Yo creo que Dios le hablaba a alguien, o a más de alguien. A lo mejor tienen que estar los que tienen que estar. Y bueno, este joven yo creo que él no es casado, ¿no? Pero puede que todavía no ha pololeado, o está pololeando de novio. Nada. Pero a futuro ya sabe cómo el Señor le enseña. Gloria a Dios. ¿Ve? Porque a veces en los colegios hay educación sexual, pero no de esta manera, ¿cierto? Es más fisiológico, le muestran una diapositiva, esto es así, pero no es lo que ellos aprenden. Yo sé que Abraham es como una grabadora, tiene 8 años, pero está aprendiendo las cosas buenas y en el colegio también le enseñan. Y es importante porque ellos se forman de chiquititos. Y nosotros que no éramos de Cristo, o sea, de cristianos a lo mejor de cuna, bueno, a mí me llamaban de pequeño a la iglesia, pero veníamos del mundo a lo mejor con otras maneras, Dios nos cambia el pensamiento. Amén. A lo mejor estábamos educados en revistas Playboy, en cosas así, pero el Señor nos cambia la forma de pensar. Cierra sus ojos. Padre, bendice a estos varones. Bendice mi vida, Señor, porque tú me ministraste primero a mí, Señor. Bendice a estos varones, Padre eterno, en esta área tan importante, Señor, como es el área sexual y también el área matrimonial, el área del llamado. Entrar en el terreno de la santidad de Dios. Padre eterno, glorifícate en nuestras vidas, Señor. Amén, amén. Sé, Señor, que este video va a llegar tal vez a muchos lugares. Señor, a lo mejor si no hubiéramos estado aquí,
Porque a lo mejor hubiéramos dicho, hay 5 personas, es tan pequeño. Pero este video puede llegar a millones de personas. Este video, Señor, de esta iglesia, a lo mejor en este lugar pequeño y con pocos, puede un día estar allá en Australia y cruzar continentes. Porque lo vamos a reproducir, lo vamos a hacer copia. O va a correr de mano en mano por muchas poblaciones, por muchas comunas. Y tú vas a tener un mensaje tal vez para un matrimonio que esté a punto de destruirse. A lo mejor en este mismo instante en que ellos están viendo este video. No importa el día, el año que sea. A lo mejor a partir de esto va a salir un estudio escrito de alguien que lo va a llevar a un libro. No sabemos, Señor, lo que va a pasar. Pero sabemos que tú permites cada una de estas cosas. Tú te mueves en forma sobrenatural. Tú haces cosas sobrenaturales, Señor. Y tú te vas a glorificar en nuestras vidas. Bendice a mis hermanos. Dice el Espíritu Santo que los que están aquí, Dios tienen un llamado grande. Y que cada uno de ustedes, Dios nos bendice a través de esta palabra. Que la pongan por obra. Que sobre todo entren en oración en el terreno de Dios, en la profundidad de Dios. Y Dios los va a bendecir fuerte y profundamente. Créanlo y reciban. Porque Dios está con ustedes. Y hay ángeles que les rodean ahora. Dice el Señor, Él va a sanar este pueblo. Lo va a sanar totalmente. Y lo va a bendecir. Porque hay heridas muy profundas y muy antiguas, todavía arraigadas. Pero Dios termina la sanidad, así como termina el milenio, termina el siglo, termina el año. Dios termina de hacer totalmente la sanidad. Totalmente, y sale toda raíz de amargura. Y Dios levantará líderes, hombres capaces. Créanlo y recibanlo, porque hay un sello en vuestra frente. Y cuando vayan a predicar a la calle, Dios los va a usar. Y van a haber almas convertidas. Háganlo unidos, con fuerza, creyendo que el Señor está con ustedes. Gracias, Espíritu Santo, por tu bendición. Porque tú tienes poder para hacerlo. Hay ángeles aquí, hermano. Transmítanle a sus esposas esto que han aprendido. Y si tienen que predicar, aprovechen, saquen más mensajes de esto mismo. No teman en repetir los versículos, en repetir esta enseñanza. Aunque la repitan, porque hay mucho más que tienen que aprenderlo. O repítanla y denle otro enfoque, pero háganlo. Porque Dios los va a bendecir si lo hacen a los predicadores. Gracias, Señor. Tú lo has dicho, tú lo has recomendado. Ahora bendícenos y levántanos revestidos de tu gracia y de tu poder, Señor. En el nombre de Jesús. El Señor está aquí. Demos la gloria al Señor. Toda la gloria es de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.